Bienvenidos a este tutorial que trata acerca de cómo transformar una investigación en un artículo de investigación. Quédate con nosotros. El título de este trabajo es ¿Cómo publicar un artículo de investigación? Probablemente te has cuestionado que quieres publicar y no sabes cómo empezar, o te da temor la idea de publicar un artículo. Bienvenido, hemos sido varios los que pasamos por este proceso. Por eso quiero ayudarte brindándote algunas herramientas que a mí me han sido muy útiles. Un dicho de Mao Zedong dice que la investigación se asemeja a los largos meses de gestación y la solución del problema al día del nacimiento. En otras palabras, lleva tiempo, pero con voluntad, con trabajo y con conocimiento es posible lograrlo. En este tutorial me voy a referir a lo siguiente. En primer lugar, cómo pasar de la investigación al artículo, una breve introducción. ¿Qué es el método INRI? ¿Cuáles son los elementos o partes de un artículo? Además, vamos a ver cómo publicar un artículo, es decir, los tips para elegir la revista en la cual queremos publicar, sugerencias para publicar y que nuestro artículo tenga mayores posibilidades de ser aceptado. Y por último, una experiencia real de publicación con estudiantes de posgrado, una experiencia que se realizó en este semestre. Comencemos entonces. Generalmente los estudiantes concluyen su investigación y presentan una tesis o documento recepcional para acreditar el grado. Pero esto dista mucho de ser un documento publicable. Se necesita, por lo tanto, un proceso de conversión de la investigación al artículo. Es decir, pasar de la tesis al artículo, porque el artículo es la forma, la mejor manera de difundir los resultados de una investigación. Pasemos al método INRI. Los artículos científicos, especialmente los de corte cuantitativo, generalmente tienen una estructura. Esa estructura se llama INRI, que incluye la introducción, el método, los resultados, la discusión y las conclusiones. En la introducción, lo que se trata de responder es cuál fue la pregunta de investigación. En el método, cómo se hizo el estudio. En los resultados, qué encontramos. Y en las discusiones y conclusiones, cuáles fueron las implicaciones de los resultados obtenidos. Más adelante vamos a desarrollar con mayor detalle cada uno de estos aspectos. Un artículo consta de un título, el nombre del o los autores con la afiliación, el mail y un identificador personal llamado ORCID. Además, incluye el resumen o abstract, las palabras claves o keyword, el método IMRIT, es decir, los 4 puntos de introducción, método, resultados y discusión y conclusiones, y por último, las referencias. En cuanto al título, permite identificar, ¿verdad? Y conocer el contenido del estudio, es decir, el problema y las variables involucradas. El título ya me dice de qué se trata el estudio. Clarifica por qué es fácil de entender. Y es conciso porque no debe exceder de 15 palabras y debe estar en tiempo afirmativo. Veamos algunos ejemplos. El primero dice modelos de factores predictores de desempeño e imagen institucional validado en colegios confesionales dominicanos. Es un título que ya nos dice de qué se trata la investigación y tiene menos de 15 palabras. El segundo, Total Quality Management Implementation in Primary Education System of Bangladesh.
Están definidas las variables allí y también es un título corto. El tercero, estudio de los factores de calidad educativa en diferentes instituciones educativas de Cúcuta. Como ustedes ven, ya el título es claro, conciso, identifica las variables y nos permiten saber de qué se va a tratar la investigación. En cuanto a los autores, debemos destacar si es autoría individual o múltiple. También indicar la afiliación institucional del autor o los autores, agregar los correos electrónicos o por lo menos un correo de contacto principal e incluir la identificación ORCID de cada uno de los autores. Esta identificación puede encontrarse en esta página, orcid.org, y allí afiliarte gratuitamente. Todos tus artículos tendrán entonces ese mismo identificador. Veamos un ejemplo. Irma Carolina Reina Rodríguez, nombre del autor. La afiliación es Universidad Autónoma de Nuevo León, México. El correo electrónico, el que continúa. Y por último tenemos una dirección ORCID, que es el identificador ORCID de este autor. Lo mismo pasa con Fernando Javier Gómez Triana, quien tiene su identificador, su correo electrónico y su filiación. En cuanto al resumen, la extensión no debe superar las 250 palabras. Esto es lo que sigue luego de los autores. El artículo comienza con el resumen. El primer párrafo presenta el objetivo, que permite identificar lo básico del informe de manera rápida, conteniendo el objetivo o hipótesis del estudio. El segundo párrafo presenta la metodología, donde se describe claramente el diseño del estudio. Y tercer y cuarto párrafos mencionan los resultados y conclusiones. Es decir, que en el tercer párrafo se deben presentar los resultados principales y en el cuarto las conclusiones. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos un resumen de menos de 250 palabras, ¿sí?, que tiene en primer lugar el objetivo. Aquí dice, se buscó conocer determinada relación, ¿verdad? En segundo lugar, la metodología. Dice aquí que el diseño fue descriptivo, con una muestra de 132 docentes, etcétera, etcétera. En tercer lugar, los resultados. Se encontró que no existe una relación estadística significativa, etcétera. Y en cuarto lugar, algunas conclusiones. Si quieren, ustedes pueden ver este estudio en este link. Veamos otro ejemplo. Este es más largo, no lo vamos a leer, pero permítanme destacar que ya están señalados las diferentes partes del resumen. El objetivo en primer lugar, material y métodos, los resultados y las conclusiones. Hay revistas que piden que el resumen esté estructurado de esta manera. En cuanto a las palabras clave, se sugieren de 3 a 4 palabras clave del artículo. Estas palabras son útiles para que los buscadores identifiquen los temas. Ahora bien, cuando vamos a elegir las palabras clave, podemos hacer lo siguiente. Una es seleccionar las palabras más relevantes del artículo, relacionadas con las variables, pero otra manera es utilizar tesauros o descriptores normalizados para usar palabras que todos los buscadores, ¿sí?, identifican como metadatos. Vamos a ver algunos ejemplos. En este caso, las palabras claves dicen estudios de validación, satisfacción del paciente, hospitales. Lo que llama la atención es que hay algo entre paréntesis,
una fuente, que son los descriptores vireme, que se utilizan generalmente en el área de ciencias de la salud. Las siguientes dos palabras clave de dos estudios diferentes no mencionan ninguna fuente. Generalmente estas palabras clave se refieren a lo esencial del artículo. En primer lugar, concepto de evaluación, instrumento de evaluación, prácticas de evaluación, etc. El otro, autoestima, actitud hacia la escuela, familia monoparental, familia biparental. Y este último que quiero mencionar, las palabras claves son liderazgo, supervisión de los docentes, práctica pedagógica, docentes de escuela primaria. Y hay una fuente, que son los tesauros de la UNESCO. Si ustedes desean conocer las palabras de estos tesauros, aquí les dejo los diferentes links para que puedan acceder y seleccionar aquellas palabras que mejor se adecúan al estudio que ustedes están realizando. La ventaja que tiene de usar estos tesauros es que los metadatos que se originan en un artículo de investigación van a ser fácilmente identificados por los buscadores. En cuanto a la introducción, esta presenta claramente el qué y el porqué de la investigación. Va a incluir una serie de elementos, como el planteamiento del problema, el objetivo u objetivos, las preguntas de investigación, también va a presentar la justificación del problema, el contexto en el cual se desarrolla el estudio, las variables de la investigación, sus definiciones. También se va a presentar las limitaciones y en algunos casos, ya bajo este mismo título de introducción, se presenta el marco teórico revisión de la literatura. En otros casos se hace un título aparte, ¿no?, de revisión de la literatura o directamente con el nombre de las variables y se pasa a describir los estudios que hay relacionados con las variables de la investigación. Algunos tips para este apartado. La introducción debe captar la atención rápidamente, prácticamente desde el primer párrafo. Debe invitar al lector a que siga leyendo, ¿verdad? Y debe tener un estilo que sea directo, pero al mismo tiempo fluido. Y no debe dejar espacio para interpretaciones erróneas o equivocadas u otras interpretaciones. También presenta el tema general de manera pronta, rápida, el problema de investigación y también va a presentar, como mencioné hace un momento, la revisión bibliográfica con los antecedentes, los cuales deben estar bien documentados y lo más actualizados posibles, si es posible, dentro de los últimos 5 años. Veamos solamente un ejemplo de la introducción de un artículo en su primer párrafo. Uno de los aspectos más importantes del proceso de enseñanza-aprendizaje es el rendimiento académico del estudiante. Ustedes ven cómo allí se capta la atención. Cuando se habla de evaluarlo y mejorarlo, se analizan los factores que pueden influir sobre él, tales como factores socioeconómicos, programas de estudio, metodología de enseñanza que utiliza el maestro y conceptos previos que tienen los alumnos. Otro párrafo es el siguiente. Jiménez observó que se puede tener una buena capacidad intelectual sin que se esté obteniendo un rendimiento académico adecuado, ya que el rendimiento académico es un fenómeno que aparece debido a múltiples factores. De paso, en las referencias al final de esta presentación hay
una referencia que menciona diferentes maneras de comenzar una frase en la introducción, en la metodología, en los resultados, en la discusión. Les recomiendo visitar esa página. En cuanto al método, aquí se va a describir la metodología que se utilizó en el estudio. Se debe presentar, entre otras cosas, la unidad de análisis, la población y la muestra, el tipo de análisis que es estadístico que se va a realizar, si son correlaciones, predicciones, si hay inferencias estadísticas. Además, se señala si se trata de un estudio con enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto. Se incluye en el método una descripción de los instrumentos que se han utilizado para la recolección de los datos y también se señalan los métodos de recolección de la muestra y cómo fueron analizados esos datos. Veamos rápidamente algunos ejemplos. No vamos a leer todo esto, pero sí vamos a señalar, en primer lugar, el diseño metodológico, ¿no? El estudio fue descriptivo y correlacional, se usaron las técnicas cuantitativas, la investigación midió dos variables, el clima social familiar y el rendimiento académico, etcétera, etcétera. En cuanto a la población, este estudio tuvo una población, como población, alumnos de sexto grado de las instituciones educativas primarias del municipio de Montemorelos, Nuevo León, México. En cuanto a la muestra, se menciona aquí que la muestra fue elegida de forma aleatoria por racimos, definidos por los grupos establecidos por las escuelas, y estuvo conformada por 204 alumnos de ambos sexos, de sexto grado de dos diferentes institutos que participaron del estudio. Se menciona aquí también los instrumentos en esta sección de métodos, y aquí se dice que en esta investigación se administró la escala de clima social familiar elaborada por Moss et al, etc. Y en cuanto a la recolección de datos, se menciona que el estudio se realizó por medio de un cuestionario que se administró a los estudiantes. Llegamos a la sección de resultados. ¿Qué es lo más importante del informe? Y debe ser presentado de manera ordenada, así como fueron planteados los objetivos. Esta presentación tiene que ser clara, precisa, concisa, con una secuencia lógica y puede ser complementada con gráficos y tablas. Muy bien, en cuanto a los resultados, en primer lugar tenemos la recolección de los datos, donde se menciona el instrumento utilizado, se describe la validez y la confiabilidad de esos instrumentos y también se describe todo el proceso, ¿no?, de recolección de datos. Luego tenemos el análisis de los datos, donde se presentan los procedimientos estadísticos utilizados. Si el estudio tiene hipótesis, pues si esas hipótesis fueron retenidas, aprobadas o rechazadas. También es necesario mencionar si se contempló un grupo de estudio y un grupo de control, porque estos tienen que ser comparados entre sí, ¿no? También se debe considerar si los datos fueron analizados por técnicas cualitativas, cuantitativas o ambas, y cómo se han validado esos datos. Se debe focalizar especialmente en los hallazgos, porque ese es el aporte que realiza el estudio al mundo científico. Los datos deben presentarse en forma específica, sin comentarios ni argumentos. Aquí solamente hay una presentación. Luego vendrá una etapa donde esos resultados se van a discutir.
Es decir, que los resultados se presentan en forma ordenada, se sigue el orden de los objetivos o de las hipótesis, se inician con los hallazgos más importantes, se deben utilizar los términos estadísticos en el mismo texto, ¿sí? Palabras como significación o significativo, aleatorio, muestra, correlación, regresión, son muy comunes en la presentación de los resultados. Y las tablas y los gráficos deben ser simples, autoexplicativos, autosuficientes, que incluyen datos numéricos. Generalmente en el texto se hace referencia a las tablas que amplían la información expresadas en el texto. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos los resultados. Dice que los resultados de este estudio han sido determinar la relación entre la dimensión, relaciones del clima familiar, clima social familiar, y el rendimiento escolar, etc. Luego una descripción demográfica, ¿sí?, de los participantes en cuanto a la edad, al género. Luego, cómo se han comportado las variables, es decir, cuáles han sido aquellos ítems o variables con mayor valoración. Y cómo se realizó el análisis. Aquí se menciona que se observó una correlación positiva significativa entre el clima social familiar y el rendimiento académico. Y aquí están los datos numéricos de esa relación. Esta información puede ser complementada, como ya hemos mencionado en otro momento, con tablas y gráficos como los que podemos ver en la pantalla. Y por último llegamos a la discusión. La discusión se realiza en un tono o en un estilo argumentativo, ¿sí?, haciendo un uso juicioso, equilibrado de la polémica y el debate. ¿Para qué? Para convencer al lector de que estos resultados tienen relevancia, son importantes, tienen validez. Y esto contrasta con el estilo descriptivo y narrativo que teníamos en las otras partes, ¿no? En la introducción, en los métodos y en los resultados. Aquí el tono es más argumentativo. Y se sugiere discutir en primera instancia los resultados propios. Y luego comparar estos resultados propios con los que obtuvieron otros autores en otros estudios similares. Y por último, es importante incluir en la discusión cuáles son las implicaciones teóricas y prácticas que van a desencadenar una serie de recomendaciones para estudios futuros sobre esta temática. Conclusión. Las conclusiones deben ser presentadas claramente como respuesta al interrogante que originó el estudio y a los objetivos planteados. Por lo tanto, debe haber tantas conclusiones como objetivos. Es conveniente dejar en claro también las limitaciones que se presentaron durante el estudio, y una buena conclusión no comenta todos los resultados, no repite, ¿sí?, aquello que ha sido expresado en capítulos anteriores. No confunde tampoco hechos con opiniones. Además, aunque generaliza, sí, infiere y extrapola, no debemos sacar conclusiones de manera injustificada, planteando comparaciones teóricas sin fundamento. Estas son algunas previsiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar las conclusiones. Y por último tenemos las referencias. Las referencias que en el caso de educación y ciencias sociales se realizan con estilo APA, en el caso de las ciencias de la salud con estilo Vancouver, y en el caso de teología y también ciencias sociales se utiliza el estilo Turabian. Estas son las referencias de lo que acabo de presentar,
y muchas gracias por la atención. Y si quieres realizar alguna consulta o hacer alguna pregunta, pues puedes escribirme. Este es mi correo electrónico. Muchas gracias. Pasaremos entonces a la segunda parte de esta presentación en un nuevo tutorial.